Bendito el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, bajo el cual podamos ser salvos, sino el nombre, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a grabar y a enseñar sobre un tema que la vamos a llamar así. Diga conmigo, la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. Lo podríamos decir así, diga conmigo, la Jerusalén, y señale allá donde está Israel, terrenal, ¿verdad? Bendito Dios. Pero diga conmigo, la Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal ha vivido, y sus hijos en medio de ella, momentos de mucha gloria, pero también momentos muy difíciles de angustia. Uno lee la historia, la que está en la Escritura y la que a la par de la Escritura viene haciendo, pues confirmando lo que la Escritura dice. Y uno ve un camino hecho de lágrimas. A Israel nunca le ha sido fácil ni entrar en la tierra, ni permanecer en ella, ni volver a ella. Siempre ha sido difícil, pero ha tenido también sus momentos de gloria. Pero la Jerusalén celestial, esa es inconmovible, desde la eternidad y hasta la eternidad. No hay nada ni nadie que la perturbe. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Ve, por eso me gusta el tamaño de la letra de esta Biblia. Casi no hay diferencia, ¿ve? Santo Dios. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 22. Gálatas 4, quiero ver si lo anoté bien. Diga conmigo, porque está escrito. Esto es importante. Diga conmigo, porque está escrito. El apóstol Pablo, como maestros a los gentiles, para enseñar ciertas verdades, Pablo tuvo el cuidado, como un maestro consciente de la reforma y de la transformación de las cosas. Cuando iba a escribir y a decir ciertas cosas, él encontraba la legalidad profética y de la revelación para pararse desde ahí. Y desde ahí poder escribir, desde ahí poder hablar y desde ahí poder interpretar la eternidad que a forma de sombra estaba en el Antiguo Testamento, como le dicen los teólogos. Yo no le digo como le dicen los teólogos, yo le digo como le digo yo. Y para mí es el primer testimonio. Santo Dios. Entonces, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y dígalo conmigo, uno de la esclava. Dicen que era una princesa egipcia, que Agar, no era solo así, sino que era una princesa egipcia dada a Abraham y a Sara como una parte de aquel asunto cuando él fue allá. Pero dicen algunos que era una mujer con linaje, pues, pero era esclava de Sarai. Y dice el apóstol Pablo aquí que está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro
de la libre. Pero el de la esclava nació, dice, según la carne. Esto es fácil de interpretarlo, según la carne. Fue una idea de Saraí, ¿verdad? Pero el de la esclava, dice, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres, dice, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es, dice, Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Es a la que tantos quieren ir y está bien, ¿verdad? Está bien. Ahora, yo prefiero ir en algún momento así como la palabra que el Señor me dio en aquella profecía, que Él lleva en visión y en sueños gente a profetizar a Jerusalén. Va bonito un viaje así, no hay turbulencias ahí y no es cansado. Pero también quiero ir pues de la otra manera, quiero ir. Y el Señor me lo conceda. Santo Dios. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, dice, junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, mire, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, como Isaac, diga conmigo, como Isaac, Santo Dios. Somos hijos de la promesa. Diga conmigo, yo soy hijo de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice el apóstol Pablo, para el tiempo que él lo escribió, pero de alguna manera está ocurriendo ahora. Dan testimonio los hermanos allá de que el hermano mayor, ¿verdad?, persigue. Y de repente a algunos se les ocurre que pueden cerrar la puerta al Evangelio en el lugar donde el Evangelio nació. Santo Dios. Que pueden prohibir que se pronuncie el nombre de aquel que le dio nombre. Voy a decir algo, Jerusalén sin Jesús no es nada. A Jerusalén la hace grande el Evangelio. La hace grande la promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente. Jerusalén es grande, porque los profetas que anunciaban el advenimiento del Evangelio profetizaron en ella. Jerusalén es grande porque allí se derramó la sangre. Como dice el canto aquel, ¿verdad?, que hay que corregirle una pequeña parte. Aquel canto que dice tierra bendita y divina, no la de Palestina, ese es un invento romano para anular el nombre de Jerusalén. Pero ningún emperador ni nadie le puede quitar el nombre a una tierra que el Dios que hizo los cielos y la tierra le puso nombre. Entonces ese nombre su nombre no es Palestina, su nombre es Israel, y la ciudad tiene el nombre, es la ciudad del gran rey. Entonces el canto aquel bonito que dice, ¿verdad? Tierra bendita y divina es la de Israel, donde nació Jesús.
Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, cuenta la historia del pasado, que en tu suelo sagrado vivió mi Salvador. Eres tierra de hermosos olivares, que dejó a los millares la palabra de Dios. Eres la historia inolvidable, porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Esta parte me gusta mucho. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida lo contarían también. Eres la historia, pero sin Jesús es solo un lugar. Recuerdo aquella experiencia, no sé si 3 o 4 años atrás, estaba orando en un tiempo que convocamos para orar por Israel a la medianoche, y estaba yo en medio de la tienda, del negocio de mi esposa, orando por ella y por ellos, orando. Y hermosa la visión de ver allá algún lugar, un río pequeño que se podía pasar sin que el agua te llegara tal vez a las rodillas, y ver al Señor allá a la distancia, tal vez como una distancia de 40 o 50 metros allá, verlo de espalda. Recuerdo que esas aguas, ¿verdad?, cristalinas, yo vi cuando el Señor se agachó y tomó de aquellas aguas y sació su sed. Luego lo vi que se enderezó, y a su derecha estaba una pequeña pradera a la orilla de unos juncos. Eso es lo que quiero yo ir a ver, ¿ve? Si voy, ir a ver algo de eso. Unos juncos, y sobre esa planicie así, unos pastos y un pastor de ovejas. Y después vi cuando él dio sus pasos y metió sus pies sobre las aguas y empezó a cruzar. Y me habló y me dijo: hijo, yo tengo recuerdos en esa tierra. Santo Dios, porque la ama, porque Él fue allí donde Él se hizo hombre. Bendito el nombre de Jesucristo. Santo. Aleluya. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Santo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es triste pensar que para muchos de ellos que habitaron esa tierra o que habitan esa tierra, cuando Él venga los va a echar fuera de ella. Santo Dios. Pero a los que creen en su nombre,
Amén. Entonces oremos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender un poco mejor de lo que los hermanos primero entendieron. Señor, necesitamos entender un poco mejor, un poco más. En el nombre de Jesús es nuestra necesidad, Señor, y nuestro anhelo. En el nombre de Jesús, no tropezar en lo que ellos tropezaron, sino, Señor, poder oír la voz de tu Espíritu y por la voz de tu Espíritu recibir el entendimiento de tu palabra, de lo que se puede hablar de tu palabra, de lo que tú estás hablando desde el cielo. Y danos el espíritu de fe en el nombre de Jesús para este día y para esta hora. Aleluya, Santo Dios. Siempre me gusta mencionar esto porque tengo la idea que cuando yo lo menciono y alguien lo escucha, puede vacunar tanto a otros como me vacunó a mí, ¿verdad? Aquellas palabras del anciano, el apóstol Luis Mercedes, cuando yo le conversaba a él y le preguntaba y le ponía ejemplos, y ejemplos hay, usted lo ve en un libro, puede leer un libro y dice, bueno, es que este es judío y porque él es judío, ¿verdad? Habla, enseña y practica todavía estas cosas. O lo puede ver en televisión y ahora pues abunda mucho en YouTube o en Facebook, ¿verdad? Y yo le presentaba a este hombre de Dios así ministerios importantes y de origen judío, porque lo cierto es que en los últimos 120, no sé, 150 años, yo me he puesto a analizar y las unciones que más han sacudido la iglesia son de origen judío. Predicadores poderosos, ¿verdad? Que han tenido un impacto en el crecimiento, en la madurez, aún en asuntos de reforma apostólica y profética, pues son de origen judío, en muchas naciones. Cuando usted se va y le busca, ahí los halla. Y yo estaba poniéndole a él ese ejemplo, y viendo si, por causa de la raza, se podía justificar en algunos de ellos algunas de esas prácticas, ¿verdad? Y él me decía, Carlos, ninguno de ellos es más judío que Pablo. ¿Qué hacen estos? Me dice, trayendo de regreso a la iglesia lo que Pablo, por revelación y dentro del canon y la inspiración de la Escritura, nos mandó a desechar. Entonces yo lo repito porque a mí me vacunó. Y yo espero por ahí que algunos hermanos que me oyen, no se me corran, no se me corran. Le conviene vacunarse, santo Dios. Me gusta esto cuando el apóstol Pablo dice, nosotros como Isaac, santo. Ahora, Isaac es la promesa que se le hizo a Abraham. Diga conmigo, Isaac es la promesa que se le hizo a Abraham. Diga, yo soy la promesa que se le hizo a Jesús. Santo Dios. Aleluya. Cuando usted lee Isaías 53, usted va allá, dice, y con los grandes repartirá después. Dice que se le va a dar a él un pueblo que lleva su nombre. Dígalo conmigo de nuevo, Isaac es la promesa que se le hizo a Abraham, ¿verdad? Yo, diga, soy el linaje que se le prometió a Jesús. Santo Dios. ¿Le gusta eso, doctora? Aleluya. Eso es para que usted se pare sobre una alfombra roja, ¿verdad? Y diga, yo soy. Aquí está el fruto, Jesús, de la aflicción de tu alma. Bendito el Cordero de Dios. Me gusta esto otro. Ahora, y me gusta más todavía que el hombre que nos enseñó, que fue llamado para enseñarnos estas cosas, era un judío
Y él mismo lo dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo irreprensible, dice, ¿verdad? Educado, y les mencionó el Harvard de aquellos lugares, educado a los pies de el Gamaliel, tiene un nombre hebreo tan lindo, significado, el Gamaliel, santo Dios. Entonces a nosotros se nos dio como maestro a un judío, a un apóstol, a un emisario, a un enviado, a un rabino, que por revelación a Pablo se le permite, se le concede y se le autoriza terminar de explicar las cosas que Jesús reformó. Entienda esto, que el asunto del apóstol Pablo, como maestro, dice a los gentiles, bendito el nombre de Jesús, porque el pacto era la señal de la circuncisión, y fuera de la circuncisión no había pacto. El pacto te obligaba a entrar en la circuncisión. Pero como cuando Pablo, como un emisario, como un apóstol, y algunas cosas las aprendió allí, revisando lo que yo les expliqué un día, los rollos y los pergaminos. Un día les expliqué aquí la diferencia entre rollos y pergaminos. Y les explicaba que los rollos era hecho en papel de aquel tiempo, de alguna manera, ahí se escribía. Pero los pergaminos venían, era algo que se escribía sobre la piel de. Y pareciera, por lo que explicamos en aquel tiempo, que en los pergaminos como que tenía otro asuntito ahí. Entonces el apóstol Pablo es el hombre al que se le permite, por causa de la revelación que tiene, explicar cosas y decir, por ejemplo, que los que se circuncidan cayeron de la gracia. Eso fue intocable por muchos años. Eso fue intocable e incuestionable desde que se estableció en el pacto de Dios con Abraham, que se circuncidara. ¿Por qué? Porque cuando nace Ismael, que nace de la esclava, Abraham no estaba circuncidado. Entonces, como diría el apóstol Bonilla, ese disparo no fue santificado. Pero después, cuando se le hace la promesa, entonces el hombre es circuncidado. Y a la par de él también fue circuncidado Ismael y todo lo que estaba cerca de Abraham. Bendito el nombre de Jesús. Pero a Pablo se le autoriza que con la revelación y el respeto y el entendimiento que él tiene, Pablo sea el apóstol que le entrega a la iglesia gentil y también a la iglesia judía, ¿verdad? Porque esta es una diferencia nada más pero al final solo hay una. Y entonces mi consejo siempre es, para otros pastores y otros maestros, no se haga colocho, no se enrede en sus propios mecates y en los mecates ajenos. No estemos interpretando o luchando nosotros por interpretar lo que ya está interpretado a través del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo y los otros apóstoles. Solo venga y lea de este lado, ¿verdad? Porque nos podemos meter en asuntos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces quiero que repita esto de nuevo para que se afirme en usted y en otro. Diga conmigo, Isaac es la promesa de Dios para Abraham. Pero yo, eso me gusta a mí, soy la promesa de Dios para Jesús. Santo Dios. Aleluya. Ahora, hagamos esta otra diferencia. Y yo quiero dejar como desde aquí introducida para que
en los próximos domingos, pues, lo que el Señor ponga en tu espíritu, hermano, pero que afirme, ¿verdad?, estas cosas. Por lo menos 3 o 4 domingos, ¿verdad?, y que podamos grabar. El primer pacto. Ahora, esto es lo que quiero decir. Esto es realmente lo que quiero decir. ¿Cómo nosotros interpretar el ministerio de cualquier hombre en la Escritura? Y a la luz de la Escritura interpretar el ministerio de los hombres hoy. Como pastor, como maestro, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, y a eso no le añada más. Esos otros ministerios más bien son a veces pues la manifestación de los dones, ¿verdad? Y no es que esté malo tal vez el nombre, porque ministrar es servir, pero el oficio sacerdotal constituido para el Nuevo Testamento es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el oficio sacerdotal. Entonces nosotros, ¿cómo interpretamos? Nosotros no podemos interpretar bien el ministerio de alguien sin entender el pacto donde él ministra. Me voy a explicar un poco mejor, a tratar de explicarme un poco mejor. Y hay que decir así, de manera rápida y sencilla. El primer pacto, diga conmigo, el primer pacto sin juramento. El primer pacto es sin juramento. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, le dice Abraham, y la Biblia dice, y Dios había dicho, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y aquí está la promesa, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y le dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí viene ya la eternidad. Y en tu simiente serán benditas todas las patrias o todas las familias de la tierra. Y el llamado de Abraham tiene como dos momentos. El primer momento nos lo registra en Génesis capítulo 12. Más adelante, cuando Abraham está en el monte Moriah y su fe es puesta a prueba, entonces viene el Señor y le va a decir, le va a hacer, no sé si un adendum, podría decirse, un adendum, ¿verdad? Es como añadirle, ¿verdad? Entonces le va a hacer un adendum jurídico y profético al llamado de Abraham en su segundo momento. Y cuando la fe de Abraham y de Isaac es probada, entonces dice la Biblia allí, no recuerdo ahorita el capítulo, que Dios llamó a Abraham la segunda vez desde el cielo. Y le dice, ¿verdad?, por causa de la obediencia que él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, le dice, por mí mismo he jurado y ahora de cierto, le dice, te bendeciré. Y le vuelve a ratificar lo primero, pero le hace un adendo. Ya, pero esta vez es bajo juramento. Por mí mismo, una traducción es más apropiada decir, a mí mismo me he jurado. Como que la idea es de que Dios está frente al Hijo y en medio de ellos está Abraham. Y Dios le dice, a mí mismo me he jurado que de cierto te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Le dice, y le hace el adendum, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Eso no está en el primer momento del llamado de Abraham, aparece en el segundo momento y bajo el juramento. Entonces, cuando nosotros entendemos
que el sacerdocio arónico que se le da al pueblo de Israel, se le da no bajo el juramento, solo bajo promesa. Me explico. Cuando el sacerdocio de Aarón, cuando Aarón es constituido en el sacerdocio para servir dentro de los propósitos de Dios a la ley, que es una sombra, porque la ley es como Adán, es como el primer Adán. El primer Adán está aquí y es una imagen, es una sombra del postrer Adán de la eternidad. Este primer Adán falló y tuvo que ser redimido, porque eso era parte del plan y del propósito eterno. Y la ley es así. La ley fue diseñada para que a través de la ley, del culto, las ceremonias, las tipologías, las profecías y todo, ¿verdad?, se reflejara dentro, por ejemplo, del tabernáculo del desierto, donde incluía el lugar santísimo. Usted agarra todo ese tabernáculo del desierto y lo lleva del otro lado del Jordán, y ya lo que sale es una persona caminando que se llama Jesús, ¿verdad? Porque en la figura del primero, ellos entraban, y lo primero que estaba ahí era el altar de bronce donde se derramaba la sangre. Caminaban un poquito más y estaba el lavacro, que representaba la palabra, y después estaba ya el lugar santísimo. Pero cuando usted agarra todos esos elementos y lo que representan en su lenguaje y sus tipologías, lo que sale del otro lado es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces el sacerdocio arónico, bajo el cual sirvieron no solo sacerdotes, también reyes y profetas, estuvieron por mucho tiempo bajo el manto de ese sacerdocio. Y muchas de las cosas que ocurrieron ahí están limitadas por ese sacerdocio arónico. Otras, sin embargo, por cuanto tenían eternidad, fueron del otro lado. Y Pablo es el que interpreta todas esas cosas. Y entonces, y el otro pacto, que es con juramento y bajo el sacerdocio no de la figura de Aarón, sino de la figura del sacerdocio eterno, del Melquisedec, que llama la Escritura, ¿verdad? Entonces, uno interpretar. ¿Cómo interpreto yo, por ejemplo, el ministerio de Josué? El ministerio de Josué ya es introducido dentro del ministerio de Josué, por decirlo así, por usar un lenguaje que pueda aplicarse hoy. La cobertura del ministerio de Josué es el sacerdocio arónico. Y Josué es el hombre encargado de llevar a la simiente de Abraham a la posesión de su herencia terrenal. Y el escritor a los Hebreos lo dice con toda claridad, que si Josué les hubiera dado el verdadero reposo, pero Josué no les dio el verdadero reposo. Y el ministerio de Josué es un ministerio importante para la historia de Israel y para la iglesia también en muchos sentidos. Pero la tierra que ellos recibieron como herencia ciertamente es la tierra que Dios le prometió a Abraham, pero que por alguna razón, vayan los historiadores a explicar, por alguna razón ellos no alcanzaron a poseerla toda. Es más, dejaron abandonados unos desiertos que ahora son donde más petróleo hay. O sea, ellos no le prestaron toda la obediencia al asunto, ¿verdad? Eso fue lo que les entregó Josué. ¿Y hubo gloria y manifestación en eso? Sí, claro que sí. Josué es el hombre que cuando necesitó más tiempo, oró y le habló al sol y le dijo, detente tú aquí y tú allá. Y todo el sistema solar quedó sujeto, dice, porque Dios oyó a la voz de un hombre que ministraba bajo el sacerdocio arónico. Bendito el nombre de Jesús. Y usted conoce la historia de Josué. Pero hay muchas cosas que Josué dijo
y que Josué hizo para el pueblo de Israel, que ya Josué, dentro de algunas de esas cosas que él hizo y él dijo, ya en el Evangelio nosotros no las necesitamos. No sé si me explico, pero usted y yo para ser salvos no necesitamos vivir en Israel. No necesitamos. Ni ser así, ¿verdad? Judío. Así que no extrañe mucho para qué lado, porque nuestra herencia está escondida con Cristo en Dios, y el ministerio de Josué es un ministerio poderoso, glorioso, y Josué hizo cosas extraordinarias a favor del pueblo de Israel. Y hay milagros y sobrenaturalidades que respaldan el llamado que Dios le dio, y por supuesto que era un hombre valiente. Yo me imaginaría a Josué en este tiempo peleando por su tierra, aunque tuviera 80 años. Ese estaría ahí junto a Caleb. Y Caleb diría: a mí, no me cuestionen que se monte a mí. Me lo dieron. Sería un problema para muchas naciones si estuvieran ahí Josué y Caleb, ¿verdad? O David, o los valientes de David. Ahora, yo creo esto y oro por esto, y créame que cuando oro lo creo y lo pido con fe. Yo soy de los que cree que ya es el tiempo, ya es el día, ya es la hora, que las armas más, diga conmigo, las armas más poderosas de Israel ya no serán sus tanques. Y mire que esos tanques son de renombre. Diga conmigo, ya no serán sus aviones. Y esos agarran cualquier cosa, la modifican y la llevan a otro nivel. Ya no serán sus armas, diga conmigo, sino que serán sus chofares. La voz profética en los que ministran a favor de esa tierra. Pero yo le tengo una noticia a los que ministran a favor de esa tierra: que muchos de los que están allá están ministrando la tierra de la eternidad bajo el sacerdocio equivocado todavía. Mientras que los que estamos desde aquí podemos ministrar esa tierra bajo el sacerdocio eterno. Nosotros le podemos hablar a esa tierra. Usted como intercesor, usted no puede ser ausente en su oración de esa tierra, porque un día junto al Cordero en ella vamos a vivir y en ella vamos a morar. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Y si alguno de los amigos y hermanos amados, así lo que yo les llamo los mesiánicos, y tanto aprendo de ellos, y tengo entre ellos personas que amo, aprecio y respeto, porque son gente que, sobre todo los hermanos de la higuera, que han demostrado ser gente muy balanceada, convertidos al Señor, ¿verdad? Observantes de algunas cosas, pero bueno, ahí está, dijo el apóstol Pablo: el que guarda su sábado para el Señor lo hace, y el que no lo hace, pues yo voy a esperar el milenio. En el milenio sí, ahí vamos con todo, lo que está preservado para ese tiempo. Entonces, el ministerio de Josué es un ministerio que está contenido dentro de la revelación del Antiguo Testamento, y con respaldo y manifestaciones para aquel tiempo, para aquella hora. Y nosotros tomamos de ahí muchas cosas. Yo, por ejemplo, escuché a mi madre, y mi madre sembró en la vida de muchos de sus nietos y de sus hijos a lo que se le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Con ese texto yo despaché a Jacob, y cada vez que oro con él se lo menciono. Entonces
en el Antiguo Testamento muchas cosas que, como lo dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Pero es más hermoso el ministerio de este lado, diga conmigo, de este lado del Jordán. Y quiero leer aquí en el libro de Hebreos lo que dice Hebreos 3. Vamos a ver, Hebreos 3, verso 4. Quiero ver por qué anoté esto. Déjeme ver si es Hebreos 3. Vamos a mejor leer Hebreos 4, 8 porque no nos va a dar tiempo. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Bendito el nombre de Jesús. Ahora miremos el ministerio del apóstol Pablo, porque dentro del Nuevo Testamento, o la revelación del Nuevo Testamento, el Señor habla de los profetas y todo, pero cuando Él habla dentro del reino de Dios, dice que el más pequeño dentro del reino es mayor por causa del pacto en el que uno sirve. Entonces, Gálatas 3, ahora vamos a Gálatas 3, bueno, ya lo leímos, vamos a ver Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 3. Miren lo que dice aquí, Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira el asunto. Josué, en el ejercicio de su asignación, Josué hace que el pueblo de Israel fije sus límites, en los mismos límites donde Abraham estableció sus altares para poseer una tierra que es terrenal, que es física. Pero a nosotros nos dice aquí que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino ¿dónde? Sino dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo el ministerio de los reyes, de los profetas de que sirvieron al propósito de Dios para establecer a Israel en su herencia y para que Jesús naciera bajo la ley y nacido de mujer y en esa tierra, ellos, todo su esfuerzo fue por poseer esa tierra y por defender los límites de esa tierra, porque la herencia de ellos en lo natural era terrenal, totalmente terrenal. Pero a nosotros en el Nuevo Testamento se nos dice por la palabra que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Diga conmigo, de arriba. Porque no se puede comparar la Jerusalén terrenal con la Jerusalén celestial ni el sacerdocio que fue asignado para cada una de ellas. Entonces el asunto es cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Bendito el nombre de Jesús. Entonces la pregunta es, usted y yo, ¿qué admiramos más? El ministerio de Josué y de él a Josué la honra que hay que darle en la Escritura, o el ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué admira más? O sea, ¿bajo qué pacto usted y yo vivimos? ¿Qué podemos admirar más? ¿Me entiende? Santo Dios. Voy a leer otro poquito más. Voy a decirle algunas cosas que pasaron dentro del nuevo pacto. El nuevo pacto proviene de un sacerdocio eterno.
Y vamos a leer aquí un par de versículos en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14 y 16, creo. Hebreos 4, aquí está. Dice, acerquémonos pues confiadamente, no, desde el 14, aquí es. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, diga conmigo, que traspasó los cielos. A partir de aquí, a mí me gusta hacer una proclamación profética. Diga conmigo, a Israel, por mano de Moisés, Dios le abrió el mar poderoso, ¿verdad? ¿Qué le parece una experiencia donde usted regresa en 3D a ver esa experiencia? Santo Dios. Ahora diga conmigo, a Israel, por mano de Josué, Dios le abrió el Jordán. Tremendo, ¿verdad? Pero diga conmigo, pero a la iglesia, por medio del Cordero de Dios, Dios le abrió los cielos. Santo Dios. Sigo leyendo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en el nuevo pacto hay un sacerdocio eterno. Ahora vamos a Mateo, capítulo 27, verso 50. Mateo 27, 50. Vamos a ver. Aquí está. Mateo 27, 50. Dice aquí, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, diga conmigo, de arriba abajo. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba establecido en ese sacerdocio, recuerde que en el Antiguo Testamento el santuario del desierto, el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, dentro del lugar santísimo el arca de la presencia y el velo. Nadie podía traspasar ese velo y entrar al lugar santísimo si no estaba vestido y santificado en la dignidad del sacerdocio, que aunque como sombra estaba santificado. Nadie podía entrar ahí. Una vez un rey Jares se atrevió, ¿verdad? Y era un buen hombre hasta ese día. Se atrevió por reclamar sus victorias militares a entrar ahí. Los sacerdotes le dijeron, no te corresponde a ti. ¿Cuál fue ese rey? Usías, un gran hombre, un general, un estratega, un ingeniero militar en Israel. No te corresponde a ti. Cuando el hombre entró, salió leproso y murió leproso. Santo Dios. Entonces, pero el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque todo lo que lo había establecido había venido de arriba. No se podía romper de abajo hacia arriba, se tenía que romper de arriba hacia abajo. Y quedó descubierto el acceso al lugar santísimo, pero nosotros estamos buscando de manera a veces equivocada ¿qué se hizo? ¿Dónde está el mueble? Estamos buscando el arca porque no hemos entendido, y todavía judíos y gentiles buscando el arca. Y unos dicen, aquí estuvo, por aquí pasó, por aquí debe estar. Y en la iglesia nos llenamos de todas esas cosas. Y estamos buscando el arca de la presencia, y el acceso que nos dio Jesús no fue al mueble, sino al trono. Santo Dios. El sacerdote podía entrar allí al mueble y ahí estaban los querubines. Pero el acceso que se nos dio a nosotros no fue allí, fue al trono donde está sentado Cristo a la diestra del Padre.
Santo Dios. Hay más gloria aquí, ¿verdad? Hay más gloria de este lado. Santo Dios. Dice, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dice, y la tierra tembló. Imagínense, toda la tierra, dice, tembló. Y las rocas se partieron. ¿Saben que hay un misterio que muchos tratan de explicar? Porque usted puede ir por cualquier parte del mundo y encontrar rocas que no encuentra cómo es que fueron partidas. Eso está por todo el mundo, esa evidencia está en toda la tierra. Dicen, ¿cómo es que esta roca está partida? ¿Cómo se partió? Parece cortada con un rayo. Ahora imagínense, las rocas se partieron. Santo Dios, y ahí hay una tipología de la que no voy a hablar hoy. Y las rocas se partieron. Dice, y se abrieron los sepulcros. Santo Dios. Aleluya. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aleluya. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Santo Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Terminemos aquí en Romanos. Hasta ahí voy a llegar. En Romanos 8. Romanos capítulo 8. Es que la carta a los hebreos es como, tal vez no un último intento, pero sí es una preocupación del Espíritu Santo para que los hebreos terminaran de entender. Para que ellos terminaran de entender el pacto, su significado y todo lo que se tenía que interpretar de él. Y fueran libres y se quitaran la carga que sus padres no pudieron llevar. Bendito el nombre de Jesús. Entonces les dije, Romanos 8. Aquí lo tengo. Voy a ver qué es lo que voy a leer ahí. Romanos 8, 11. Santo Dios. Y si el espíritu de aquel, mire qué lindo esto, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, y el Espíritu mismo. Santo Dios. Mire esto, ingeniero, el Espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu. Diga conmigo, el Espíritu mismo. O sea, no es el pastor, aquí no es el maestro, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí termino. Diga conmigo, herederos de Dios, coherederos con Cristo.
Porque en ese espíritu de adopción hay una revelación y una impartición en ello que usted más allá de la palabra, usted y yo tenemos que procurar experimentarlo. Diga conmigo, experimentar en mi vida la manifestación del espíritu de adopción. Porque el espíritu de adopción es algo que produce en nosotros muchas cosas. Diga conmigo, el espíritu de Dios en mí. Preste atención aquí para que terminemos. Diga conmigo, el espíritu de Dios en mí. Otra vez diga conmigo, el espíritu de Dios en mí. Y la Biblia dice, si el espíritu de aquel. Ahora, el espíritu del Señor fue el que se le metió una vez a Sansón, ¿verdad? Ahora diga conmigo, el espíritu de Dios en mí me hace fuerte, en mi espíritu. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? ¿Cuál fue el asunto de Sansón? Dice que pudo, como una representación de Cristo, poseer las puertas de sus enemigos, porque eso estaba contenido en la promesa que se le dio a Abraham. Entonces diga conmigo, el espíritu de Dios en mí. Y esa promesa aparece en la boca del Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora piense, diga conmigo, el Espíritu de Dios vino sobre Moisés, y Moisés, diga conmigo, profetizó. Ahora diga conmigo, y abrió el mar y hizo todo eso. Ahora diga conmigo, el Espíritu de Dios en mí. David dice que bajo el celo de Dios, siendo pastor de las ovejas de su padre, ¿verdad? Venía el oso, venía el león y después Goliat, pero el Espíritu de Dios estaba con David. Ahora diga conmigo, el Espíritu de Dios en mí. Es que esa es la promesa de la gracia que se nos ha sido dada. Y si el Espíritu de aquel que pudo tomar el cuerpo de Jesús, que estaba muerto porque Jesús ya había entregado el Espíritu, ¿verdad? Dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cómo no va a vivificar? Dice, ¿cómo no va a vivificar? Bendito el nombre de Jesús. Póngase de pie para que oremos al Señor y demos gracia por el espíritu de adopción. Diga conmigo, el espíritu de adopción. Allí ve en el primer Adán y en el segundo Adán una figura que nosotros tenemos que comprender cuando leemos la Escritura. Diga conmigo, el primer Adán fue formado. La Biblia nos deja saber que Dios tomó, ¿de dónde? De la tierra, tomó barro, le dio forma a todo, el cuerpo humano, ¿verdad? Pero después vino Dios, sopló en el hombre así, aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Pero diga conmigo, el primer Adán fue formado. El segundo Adán no fue formado. El segundo Adán no es que el Espíritu Santo, alguien se fue y agarró un bebecito chiquito, lo hizo de barro y después lo puso en un pesebre. No, no, no. Dice que vino el ángel y se le presentó a Miriam, a la madre del Señor. Se le presentó y le dijo, bienaventurada, ¿verdad? Y dijo, y que ella era elegida, santo Dios. Imagínense todos los ángeles. Y yo creo que el Señor invitó a algunos profetas ahí. Venga, venga, esto es lo que yo le dije que profetizara, venga y vea. Venga, profeta Isaías, ahí en un lugar de honor, ¿verdad? Usted dijo, he aquí la Virgen concebirá. Yo me imagino a Isaías con su alegría. Aleluya. ¿Me entiende? Entonces, él fue engendrado. Santo Dios. Yo no sé, y aquí es donde el apóstol Pablo
Dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios Todopoderoso. Voy a tratar de explicar esto con alguna idea, a ver qué se me ocurre. Pero piense en el poder que se libera en una estrella. Millones y millones de helio, de lo que sea que está hecho la estrella, y poder comprimir esa estrella que puede ser miles o millones de veces más grande que nuestro sol, y agarrar todo el poder, la energía de esa estrella, ¿verdad? Y hacerla en algo así tan pequeño como un granito de millón, o tan pequeño como el esperma de un hombre. Pero no estamos hablando del tamaño de una estrella. Estamos hablando del Dios omnipotente, de aquel por cuya voz, palabra y autoridad fueron creadas todas las cosas. Comprimir todo eso. Aleluya. Comprimir todo eso, ponerlo en la mano del Espíritu, y el Espíritu Santo dice, vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y le hace, y entrega, y tiene que hacer el mismo recorrido de la vida. Brahma se llama, y va Dios ahí hasta encontrar el óvulo en la matriz de aquella mujer, y ver el momento cuando el hombre, en su más pequeña expresión, y Dios vino hasta ahí, Dios vino hasta ahí. Dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a lo sumo y se redujo a la más mínima expresión de la vida del ser que había criado, y Dios y el hombre se abrazaron. Todavía hoy la ciencia lo demuestra, que cuando se da la fecundación hay una explosión de luz, que es una memoria del momento donde el postrer Adán fue engendrado. Y a partir de allí, Dios y el hombre se hizo uno. Y Dios, hecho hombre en la persona de su Hijo, ahora Dios se alimenta. Diga conmigo, Dios se alimenta. Santo Dios. Piensa en esto. Porque grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo. Entonces va la pequeña mujer, para hablar de su edad, ¿verdad? Pequeña de ninguna manera. Va aquella mujer, Miriam, a comer los frutos de la tierra, unos higos o esto, y lo come. Y de lo que ella come va su vientre. Y de su vientre, a través del cordón umbilical, Dios come, y Dios crece, y Dios se alimenta. Pero luego se dice que el niño, cuando está ahí, está creciendo, ya a unas pocas semanas tiene sensibilidad y está conectado a las emociones de su madre. Y desde ahí Dios va creciendo. Y crece hasta que él ya siente, ¿verdad?, que aquel lugar se le está quedando pequeño, y empieza a acomodarse, porque quiere ver la luz de su propia creación. Y después, en la hora del parto, empieza Miriam con las contracciones que usted conoce, pero también Jesús. También Jesús, diga conmigo, también Jesús, hecho hombre, y da luz. Y después de aquí, mire,
Diga conmigo, ahí estuvo. Por eso unas mujeres hebreas con más revelación de lo que el Evangelio, ¿no? Bienaventurados, le dijeron los pechos que te dieron de mamá. Santo. Porque se tiene que cumplir la profecía de llamarán bienaventurada. Ahora, eso no es. Diga conmigo, eso no es. Santo Dios. Si usted siente gozo y alegría como madre ahora imagínense a ella. Bendito el nombre de Jesús. Entonces diga conmigo, Él fue engendrado. Y aquí viene lo nuestro. Dice, a los que creyeron en su nombre, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Diga conmigo, somos engendrados por el Evangelio. Entonces diga conmigo, así como Miriam, la vida de Dios estuvo ahí hasta que salió el Emanuel, así el espíritu de aquel, diga conmigo, el espíritu de aquel. Santo Dios, Padre, gracias. Y oramos, Señor, para que la operación de la gracia, el espíritu de adopción, el espíritu de fe, Señor, nos vivifique para vivir el Evangelio en el tiempo y con la dignidad que nos toca vivir. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica, Señor, al Cordero y haz que se madure en nuestro espíritu la revelación del Evangelio, las palabras que habló Jesús. Señor, los propósitos eternos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Santo Dios, qué difícil me está haciendo terminar esto. Santo. Oiga esto, y espero que aquí poder terminar. Dios le confió a aquella mujer su semilla. Ella tenía que ser responsable con lo que comía, con lo que hacía, con todo, porque allí estaba la semilla. Pero por el Espíritu y por el Evangelio a nosotros se nos confió la misma semilla. Por eso en la forma en que nosotros adoramos y Él se va formando, el que está ya sentado en el trono, y yo lo puedo ver y lo puedo adorar. Diga conmigo, si lo puedo ver, lo puedo adorar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia.